Buenas noches, mi nombre es Iván y lo que están por escuchar no es una historia inventada, es algo que viví, algo que todavía me persigue cuando manejo de noche. No les voy a pedir que me crean, solo escúchenme y después decidan por ustedes mismos. Todo ocurrió en el verano del 2022, cuando recién habíamos vuelto a clases presenciales. Yo estudiaba en un tecnológico, en un pueblo pequeño. En ese tiempo solía juntarme mucho con 3 amigos: Leo, al que todos le decíamos el loco, el chino y Carla. Cada fin de semana buscábamos cualquier pretexto para salir en moto, explorar caminos nuevos y sentir la libertad del viento de noche. Una noche se nos ocurrió ir a un cerro que decían que tenía una vista increíble, pero que casi nadie visitaba después de las 10, porque contaban historias en el pueblo. Decían que ahí aparecía una mujer pidiendo aventón, que los que le ignoraban se perdían entre la neblina, que había algo en ese cerro que no quería estar solo. Yo no creía en eso. Acababa de comprar mi moto, una itálica vieja, y cualquier excusa para salir me parecía buena. Así que esa noche salimos los 4, 2 motos, 2 pasajeros cada una. Eran casi las 10:30, cuando dejamos atrás las luces del pueblo y tomamos el camino de subida. El aire estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que antecede a la lluvia. A lo lejos se escuchaba algún perro, pero conforme avanzábamos, el sonido de los motores fue cubriéndolo todo. La carretera era angosta, con curvas cerradas y árboles a los lados que parecían moverse con el viento. Todo era normal, hasta que dejó de serlo. La niebla cayó de golpe, como si alguien hubiera bajado una cortina blanca delante de nosotros. En cuestión de segundos, apenas podía ver el borde del manubrio. Reduje la velocidad, pero la neblina era tan densa que ni la luz de la moto dejaba pasar. El aire se volvió más pesado, más húmedo. Dejamos de escuchar los grillos, el viento, incluso el eco del motor sonaba distinto, apagado, como si el cerro absorbiera el sonido. Empecé a notar algo extraño. El olor. Era un olor a metal caliente, mezclado con tierra mojada y algo más que no sabría describir. Algo parecido a carne húmeda o a óxido viejo. Pensé que quizás era la moto calentándose, pero el sonido del motor era normal. A medida que subíamos, tuve la sensación de que el camino se repetía. Las mismas curvas, el mismo letrero oxidado, la misma roca grande a un costado. Era como si diéramos vueltas sobre el mismo tramo una y otra vez. Sentía que avanzábamos, pero el paisaje no cambiaba. Perdí la noción del tiempo. Miré el reloj y habían pasado más de 30 minutos desde que habíamos comenzado a subir. En teoría, el trayecto completo no debía de tomar más de 20. De pronto, la luz delantera de mi moto comenzó a parpadear. Estaba fallando, hasta que se apagó por completo. Me detuve, encendí y apagué la moto varias veces sin éxito. El silencio era total. Sentí el corazón latiendo en mi garganta. El aire estaba helado, tanto que podía ver mi aliento salir en forma de vapor, aunque era pleno verano. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido seco, débil, como ramas rompiéndose entre la maleza. Primero lejos, luego más cerca. Parecía que algo caminaba entre los árboles, del lado del barranco. No podía ver nada, pero sí sentirlo. Esa presión en el pecho, ese instinto que te dice que no estás solo, que hay algo más detrás observándote. La neblina se movía lentamente y entre ella pude distinguir una silueta. Alta, demasiado alta para ser humana. No caminaba, se deslizaba entre la neblina, como si flotara.
No tenía rostro ni forma clara, pero su presencia era imposible de ignorar. El tiempo se detuvo. Solo el sonido del motor vibrando débilmente rompía el silencio. Encendí la moto con desesperación, giré el acelerador al máximo y la luz volvió a iluminar el camino justo segundos antes de arrancar. Fue entonces cuando noté algo peor. La figura se movía también. No corría, no tropezaba, simplemente se desplazaba a la par de nosotros, entre los árboles, siguiendo la velocidad de la moto, escondida detrás del velo blanco de la neblina. Durante unos minutos, o quizá fueron segundos, la sensación fue insoportable. No sabía si mirar el camino o el bosque. Sentía su presencia, justo a la derecha, a la altura de los árboles. El aire se volvió aún más frío. Los dedos me dolían al sujetar el manubrio. Todo mi cuerpo me temblaba. Finalmente, la carretera se abrió a una pequeña explanada donde había una capilla vieja, cubierta de musgo. Ahí estaban mis amigos esperándonos. Me orillé sin apagar el motor. Ellos parecían confundidos, como si apenas hubieran llegado. Miré el reloj y eran las 11:47. El trayecto debía tomar 20 minutos y habíamos estado subiendo por más de una hora. Al mirar hacia la capilla, entre los matorrales, distinguí una figura quieta. Parecía una persona, pero no se movía. No respiraba. No tenía rostro. Encendimos de nuevo las motos y emprendimos el descenso. Pero mientras bajábamos, el ruido volvió. Pasos a los lados. Algo que se deslizaba entre los árboles siguiéndonos. Y ahí supe que lo que habitaba en la niebla del cerro no quería asustarnos, quería acompañarnos. Cuando dejamos atrás la capilla, pensé que lo peor ya había pasado. El aire seguía frío, pero la niebla comenzaba a disolverse. Sin embargo, esa calma no se sentía como alivio, sino como una advertencia. El camino hacia abajo debía ser rápido, una serie de curvas suaves que llevaban de regreso al pueblo, pero algo desde el primer minuto se sintió fuera de lugar. El tiempo empezó a volverse extraño. Podría jurar que llevábamos bajando más de media hora, y sin embargo no aparecía ni una sola casa, ni una curva familiar, nada que indicara que nos acercábamos al pueblo, solo la misma pendiente interminable y la neblina que volvía a espesarse poco a poco, como si nos envolviera de nuevo. Empecé a sentir el cansancio en las manos, el entumecimiento de los dedos. En un punto del camino, la niebla se abrió a unos metros y pude ver algo al costado. Era una figura de pie, inmóvil, al borde del barranco. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, mirándonos pasar. No sabría decir si era una persona o una sombra, pero su presencia bastó para que el aire se volviera más denso. Durante un segundo tuve la sensación de que esa figura había estado esperándonos. Seguimos avanzando. El miedo ya no era una sensación, era algo físico. A lo lejos empecé a distinguir una luz amarillenta. Pensé que era el reflejo de algún farol, una casa, una señal de que al fin estábamos llegando al final del cerro. Pero a medida que nos acercábamos, comprendí que no era una luz fija, sino un destello intermitente, débil, que parecía moverse con el viento. No provenía de una lámpara ni de una casa. Era como una pequeña flama suspendida en el aire. Reduje la velocidad y la flama se apartó del camino. Se deslizó entre los árboles y desapareció. Justo después, la neblina se cerró de nuevo. Todo volvió a ser blanco y silencioso.
Perdí de vista a mis amigos. El reloj marcaba casi las 12:20. Había pasado más de una hora desde que comenzamos a bajar y aún seguíamos atrapados entre la neblina. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Durante un instante, en el reflejo del espejo retrovisor, vi una silueta sobre mi asiento trasero. Una forma oscura, sin rostro, sentada justo detrás de mí. No sentí peso alguno, pero su presencia era tan real que el cuerpo entero me tembló. Parpadeé un segundo y la figura desapareció. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. A partir de ese momento, ya no se trataba de miedo, era desesperación pura. No quería mirar atrás, ni a los lados, ni pensar en qué podía estar siguiéndonos. Solo quería salir de esa carretera, volver a ver las luces, la gente, cualquier cosa que me recordara que el mundo real aún existía. Intenté concentrarme en el camino, y durante unos segundos tuve la certeza de que algo estaba frente a mí, justo a unos metros. No lo veía, pero podía sentirlo. Una presencia inmensa. No era humana, no pertenecía a ese lugar, o tal vez nosotros éramos los intrusos. El foco comenzó a parpadear una vez más y alcancé a distinguir un contorno. Era la misma figura que había visto antes, la del barranco, alta, delgada e inmóvil. Pero esta vez estaba en medio del camino, bloqueando el paso. No sé cómo, pero logré acelerar y esquivar aquello, sintiendo el viento helado golpearme el rostro. Por un segundo, tuve la sensación de que algo me rozaba la espalda. No sé si fue real o si mi mente ya estaba quebrándose por el miedo. A partir de ese punto, el camino comenzó a cambiar. Las curvas se hicieron más familiares. La neblina empezó a dispersarse y las luces del pueblo aparecieron a lo lejos, parpadeando como pequeñas brasas en la oscuridad. Cuando finalmente llegamos a la entrada del pueblo, eran casi las 3 de la mañana. Habíamos estado atrapados en el cerro por más de 4 horas. Pasaron algunos minutos antes de que aparecieran las luces de la otra moto. Cuando por fin se detuvieron a mi lado, noté en sus rostros el mismo vacío que sentía yo. No dijimos nada, no hacía falta. Todos sabíamos que algo había pasado en esa montaña, algo que no tenía explicación. Pasaron los meses y la vida siguió. Sin embargo, mis amigos y yo nunca más volvimos a subir el cerro de noche, porque aprendimos la lección. Esta es mi historia y quería compartirla con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.